Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Arte Hecho en México. Este programa que transmitimos aquí en el canal de Noemí Hernández Arte Estudio, en donde platicamos con artistas de muchas disciplinas, artistas mexicanos que nos vienen a compartir pues parte de su trayectoria, de sus proyectos, de su obra, etcétera. Así que pues es la primera vez que nos ves, te invito a que te suscribas y te quedes obviamente hasta el final para que conozcas a la artista que nos visita el día de hoy. Ella es Patty Blake. Es escritora, bueno, ha hecho muchas cosas, ahorita nos va a platicar, está involucrada en la danza, en el piano, pues principalmente en la escritura. Y nos viene a invitar también a talleres y pláticas que está dando en torno a la escritura. Así que pues te invito a que la conozcas. Patti, pues mucho gusto, Patti, muchas gracias por estar aquí en el programa. Bienvenida, bienvenida a este tu espacio. Muchas gracias por la invitación, Noemi. Pati, pues mira, pues como que siempre me gusta comenzar un poquito como, pues con esta plática de cómo empezamos en el arte, ¿no? Yo creo que siempre es como interesante saber qué nos va llevando, ¿no? Para escoger pues esta profesión, ¿no? Pues en este caso tuyo, que es la escritura, pero pues que seguramente hubo muchos estímulos artísticos por lo que me platicabas un poquito ahí al inicio. Entonces, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito cómo fueron estos inicios artísticos para ti? Bueno, la lectura y la escritura fue algo que desde niña fue para mí como parte de, aunque se fue dando de una forma, digamos, no tan consciente. Eh, digamos que la lectura, bueno, yo la empecé desde, no sé, en la primaria que te dejaban leer libros y así, pero yo no consideraba al principio como un inicio el. Pues desde niña yo leía cómics y también mi papá me leía a veces antes de dormir. Entonces todo esto con el tiempo yo me fui dando cuenta que para mí había sido muy importante aquella, aquel hábito de leer antes de dormir y creo que realmente por ahí es el inicio. Mi papá cuando yo era muy niña también tengo el recuerdo de que pues él está muy, siempre su fan es fan de Pedro Páramo, Ujú, de Juan Rulfo, ujú. de esta novela. Entonces, desde niña él me leía algunos fragmentos. Yo obviamente no entendía nada de, de ello porque pues no es realmente una lectura para niños, pero para mí era importante el hecho de que me estuviera leyendo, ¿no? Eh, Bueno, otro recuerdo que tengo relacionado con la escritura desde muy niña, cuando mi papá se fue a otra ciudad a trabajar, me mandaba cartas. Ujú, Entonces yo no sabía todavía leer y para mí era importante el momento de que mi mamá me leía las cartas, ¿no? ujú, ok. Entonces, eh, con el tiempo me regalaron un diario a los 7 años en un cumpleaños. Entonces, bueno, para mí era muy normal empezar a escribir porque en los cómics que yo leía de Archie estaba el personaje de Betty que escribía diarios Mm. y entonces para mí pues fue muy natural empezar querido diario y así, ¿no? Entonces ahí fue, no sé, yo creo que más de 10 años de estar escribiendo constantemente en mi diario. Eh, y bueno, a partir de eso se fue desarrollando en mí esta naturalidad de la escritura, el gusto por leer, el interés por hacer historias. Al principio me gustaba la narrativa, entonces yo quería inventar historias y empezaba como a bocetar inicios y historias, ¿no? Ujú, Cuentos. Fue hasta en la universidad cuando yo realmente encontré la poesía, que para mí fue como lo así, el hallazgo. Y esto fue a partir de que entré a un taller de poesía, el taller de poesía de la UABC, que dirigía Gilberto Zúñiga, y al que yo entré porque no había de narrativa. Entonces entré y ahí descubrí que la poesía pues era mucho más allá de lo que yo imaginaba, ujú, que era no aquello necesariamente rimado, necesariamente de los temas de lo que yo había leído hasta entonces,
como anacrónico, Ujú, me ujú. parecía Sí, ese con toda género. la métrica, ¿no? Digamos que implicaba y que rimara. Ajá, Ujú, lo cual, bueno, me gusta ujú, también, pero no era algo con lo que yo me sintiera en ese momento muy vinculada. ujú, Ahora, ya al conocer autores, al conocer otras lecturas, me di cuenta que aquello era algo que me interesaba muchísimo más que la narrativa. Para entonces yo ya estaba metida pues en mi mamá siempre me impulsó mucho pues a tomar clases, yo me encantaba la danza folclórica, ujú, ujú, estuve muchos como más de 10 años bailando danza folclórica, ujú, estudié piano, me interesaba mucho el arte y siempre tuve ese apoyo por parte de mi mamá. Entonces, bueno, para mí fue simplemente seguir buscando y en ese momento fue cuando yo dije es que la escritura esto es, ¿no? Y para mí ese fue como un inicio, aunque después yo me di cuenta que toda la escritura por años de mi diario, desde los 7 años, pues claro que era parte de esta historia. Entonces así fue como yo fui como completando esto, pues, ¿no? ujú. Y bueno, a los 23 años publiqué mi primer libro de poesía y bueno, desde ahí para acá pues han pasado muchas cosas. Como que ya no dejaste además de escribir y publicar, ¿no? Desde entonces. Sí, sí, sí. Digo, a partir de ahí, después mi interés también fue por el periodismo. Eh, Trabajé 6 años como reportera Ujú, y para mí ese era un camino que me interesaba muchísimo, el ver cómo puede tener la palabra escrita un impacto social, cómo lo interesante de entrevistar a tantas personas, de conocer pues como sus historias, sus puntos de vista y poder escribir sobre ello. Fue algo que me encantó como experiencia, sin embargo, sí me di cuenta que para mí, pues llegó un momento en el que ya era para mí algo predecible ujú, por, digamos, el mundo del periodismo, pues es el mundo también pues de las empresas editoriales y todo eso, lo cual, pues siempre hay intereses detrás de lo que escribas, ¿no? ujú, Y eso no me gustó, digamos, esa limitación y no era lo que yo quería, pues, ¿no? ujú, Entonces, pues bueno, luego vino el mundo también de la promoción de lectura. Estuve 12 años en el Departamento de Fomento a la Lectura a nivel estatal, dirigiéndolo. Y bueno, vimos ahí la parte editorial, también hicimos muchos libros, la parte de promoción de lectura con comunidades lectoras, o sea, siento que cada paso que he dado, a pesar de ser de repente muy diferente uno del otro, o que en su momento lo he sentido como cambiar casi de profesión, pues se ha ido sumando a la palabra. Todo tiene que ver con las palabras, con la escritura, y asimismo se sumó la parte de la terapia gestalt, que yo empecé, bueno, estudié la maestría en terapia gestalt cuando estaba trabajando de reportera. ujú. Empecé en aquella época, era 2007 cuando entré, y entonces lo fui llevando a la par, toda esta parte pues de la reflexión de la escritura con la terapia, de cómo escribir nos sirve para sentirnos mejor, para expresarnos, y todo esto se fue tejiendo. Creo que Mm. este tejido, aunque al principio me parecía como un poco, ay, a ver, son muchas cosas las que me gustan, ha ido tomando forma desde el 2020 para acá más o menos. Es cuando he dicho, ok, ya entiendo para qué aprendí todo esto. Sí, 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 te entiendo, ¿no? Esta cuestión como de decir, no sé, vas por la vida, te va llevando por ciertas cosas y de repente dices, ay, esto cómo, ¿no? Pero finalmente todo se va conjuntando y va nutriendo, ¿no? Finalmente, pues lo que Sí, es para ti ahorita, lo que sería, pues, la escritura y que finalmente puede tener muchas vertientes, ¿no? Para ti, a lo mejor uno luego dice, ah, pues es escritora, ¿no? Y pues a lo mejor esta imagen ya de la escritora, ya sabes, ahí de ermitaña o en su escritorio, solamente publicando libros, pues como que ha variado demasiado, ¿no? Por ejemplo, ahorita se pueden hacer libros, se publican blogs, bueno, en las redes sociales puedes publicar algo, puedes dar pláticas, ¿no? Círculos de lectura también, o sea, como que hay muchos modos de llegar, ¿no, Pati?
Sí, y he encontrado que en esa variedad de acciones alrededor de o sea, en la escritura, alrededor de ella, en contacto con las personas, o sea, todo ello es parte de este rompecabezas grande, ¿no? Que es de lo que hago y que bueno, en el centro de eso yo ubicaría la poesía. Mm, Realmente es el centro y para mí ha sido como algo que ha dado mucha estructura a lo que estoy haciendo, a pesar que de repente pues publico y a lo mejor no haya mucha visibilidad hacia afuera. De hecho, hace tiempo que no publico poesía en libro, aunque ujú. tengo varios libros inéditos. O sea, es como estar entre la vida cotidiana y toda la creación en todas estas áreas, ¿no? Claro. Y Pati, en tu caso, qué encontraste en la poesía, digamos, que más que en cualquier otro género literario, ¿no? ¿Qué es lo que a ti te da más la poesía? Bueno, en la poesía, algo que para mí es muy importante es, bueno, en el centro, las metáforas como esta forma de comprender las cosas que suceden de una forma diferente, más profunda y más amplia. Para mí se me da de forma muy natural, no sé si eso sea desde que nací o con la práctica de la poesía, comprender lo que sucede a partir de metáforas. O sea, Ujú, de hecho, también cuando trabajo con personas, es como les digo, por ejemplo, se siente como cuando pasa tal cosa y les comparo con otra experiencia y me dicen que siempre se les hace más fácil comprender con esas comparaciones, con muchas veces con elementos de la naturaleza o con cosas que suceden o con experiencias. Para mí es una forma de comprender el mundo y además me encanta cómo la poesía a través del lenguaje nos amplía la realidad, nos deja ver la realidad más allá del uso que le damos regularmente a las palabras. Es ujú, como si las palabras las usamos pues en la vida cotidiana todo el tiempo, pero ya hay carreteras de uso de las palabras y es ujú, como de repente pareciera como si fuera la única posibilidad que hay de comprender el mundo y la realidad. Sin embargo, la poesía nos presenta otras opciones. Es como conocer con amplitud que una palabra con otra, que regularmente no estarían juntas, al estar juntas, de repente es como que explotan y te presentan otra cosa que ni siquiera se te hubiera ocurrido. ujú, O ujú, así yo lo he vivido y por eso de repente al leer y que te encuentras una combinación de palabras, una forma de decir, en donde dices, híjole, yo sé que es esto, yo lo he vivido, como que te identificas, y yo creo que eso es algo que nos da la lectura, eh, no solo de poesía, pero en especial ahorita con lo que me preguntas, digo, la poesía nos ujú, amplía la realidad, eso es lo que yo, no sé, por eso la pongo siempre al centro. ujú, ujú. Ok, y bueno, ahorita que mencionabas también cómo tú, digamos, empezaste, ¿no? Con esta cuestión de la escritura de la poesía, creo que también esa cuestión de decir, bueno, no sé, esta rigurosidad, ¿no? Que hay de la poesía que finalmente también ya ha cambiado mucho, ¿no? Ya se ha ampliado. ¿Cómo describirías tú, Pati, la poesía que tú haces, digamos, como digo, así en términos literarios para comprender un poquito más, que seguramente también la gente que está envuelta en la literatura, bueno, entiende perfectamente, pues todos estos estilos, pero bueno, para los que no estamos a lo mejor tan involucrados en la poesía o el público que quiera saber un poquito más qué tipo de poesía haces, a diferencia de lo que entendemos por una poesía clásica, ¿no? Ujú. Bueno, escribo poesía sobre lo cotidiano. Me interesa mucho el uso de las palabras cercano a lo que hacemos regularmente en la vida cotidiana, sin embargo, con variaciones, o sea, irme un poquito más allá. Mi poesía no es una poesía de palabras rebuscadas realmente utilizo el lenguaje que utilizaría en cualquier momento de mi vida, pero
expresando aquellos detalles de lo cotidiano. Me interesa mucho, digamos, el elogio a lo cotidiano, a lo que vivimos todos los días, mucho hacia los detalles de las cosas, hacia el hacer una pausa y detenernos e intentar describir con palabras momentos, espacios, emociones, sensaciones. Eh, También, bueno, en la forma, pues son poemas de verso libre generalmente o prosa poética. Ujú, Creo que mi escritura está muy influenciada por esta parte como del diario, ¿no? O ujú, sea, ujú, el escribir diarios, expresando emociones o sensaciones o interpretaciones de lo que sucede a través de metáforas. Bueno, es mucho lo que hago y busco también que sea un espacio en común con las demás personas, con los lectores. O sea, tal vez no como una finalidad de torcer lo que quiero decir para que otros se identifiquen, sino más bien busco aquello con lo que yo me identifico sabiendo que en los lectores va a haber esa parte de ellos que también se identifiquen con eso que yo escribo. ujú. Claro, digamos como hablas precisamente como de lo cotidiano, como mencionabas, pues muchos nos identificamos, ¿no? O nos vemos reflejados en esas pues vivencias que compartes, ¿no? Supongo que tiene que ver con esto, ¿no? Digo, ahorita en un ratito les voy a compartir al público un poco de tu blog, precisamente como para que obviamente el público entre, lo lea, ¿no? Te siga en tus redes y todo, pero bueno, ahorita nada más un poquito así de manera muy general. Quería preguntarte esto para que pues el público vaya entendiendo un poquito, ¿no? Lo que tú escribes, ¿no? Y que pues porque pues hay muchísimos géneros literarios, obviamente, ¿no? Y bueno, ahorita me llamaba también la atención, Patti, lo que mencionabas de la terapia Gestalt, ¿no? Y la escritura. ¿Por qué fue que te llamó la atención el hacer esta maestría en Gestalt, en terapia Gestalt? Bueno, a mí desde niña me ha interesado muchísimo lo que tiene que ver con el desarrollo personal. Ha sido un tema para mí de verdad, desde niña, es para mí bien importante saber cómo por qué hacemos lo que hacemos, qué hay detrás del comportamiento de las personas, eh, pues comprendernos, ¿no? Entonces, dentro de esta gama de muchos intereses siempre ha estado esto, incluso, pues para mí siempre durante la adolescencia buscaba ese tipo de libros. Ya más grande, pues también, ¿no? Para mí era una lectura siempre constante sobre temas relacionados a desarrollo humano, psicología, además de escritura, además de poesía, además de, pues, mi práctica de baile, por ejemplo. O sea, era Mm, todo como parte de mi vida, ¿no? Ahora, en la búsqueda en mi caso, en mi familia, digamos que de niña nunca era un tema, una opción, no estaba en nuestro mapa, pues el de ir a terapia, ¿no? ujú, Sin embargo, cuando yo fui interesándome en esto, me fui dando cuenta que había otras formas de ver el mundo más allá de lo que yo había aprendido. Y me gustó cómo podía complementar todo eso que yo aprendía externamente. De inicio, esta maestría yo la vi como una forma de también de comprenderme mejor a lo que yo estaba viviendo y bueno, de complementar mi práctica en general en la vida, ¿no? Sin embargo, ya estando ahí me di cuenta que esos caminos que vamos descubriendo para nosotros, pues nos dan una habilidad o nos pulen una habilidad de acompañar a otros. Entonces llegó el momento en el que dije, bueno, esta habilidad necesito también ponerla al servicio de otras personas. Y en parte, uno de mis intereses en la maestría era como ver cómo la escritura también podía cruzarse con la parte del bienestar, porque me di ujú, cuenta que en escribir diarios había pues como una descarga, un bienestar posterior después de escribir. Entonces yo quería comprenderlo. ujú.
En la maestría realmente no, o sea, no, nada del contenido fue directamente entre escritura y terapia. Sin embargo, fue riquísima en muchos otros aspectos personales y de trabajo personal. Entonces lo que hice fue, después de la maestría, yo me puse como a hacer mi propia exploración e investigación sobre este cruce de escritura y terapia o bienestar, ¿no? Ujú, Y me encontré con que, pues bueno, hay muchísimos estudios, es algo que no es novedad, digamos, ujú, pero sí me sorprendió muchísimo cómo al ser algo tan cotidiano, tan a la mano de todos, el tener tu pluma a la mano, tu cuaderno y hacer de ello una práctica cotidiana y qué beneficios podíamos tener emocionalmente, me sorprendió que no sea más común hacerlo. claro. Ujú, Eh, y entonces dije, bueno, yo quiero y yo me nace muchísimo enfocarme por ahí en cuanto a que ahí se unen muchos de mis intereses, ¿no? ujú, ujú, Y bueno, esto, digamos, he seguido mi práctica en la terapia gestal y también relacionando escritura con terapia, sobre todo en el taller de escritura terapéutica que imparto. Sigo impartiendo también talleres de escritura creativa, o haciendo también sesiones individuales de guía para personas que quieren aprender a redactar o que están redactando algo, ¿no? Incluso un ujú, libro. ujú, Lo que me di cuenta es muchas veces como pues en la vida también he hecho corrección de textos y así, ¿no? Me di cuenta que muchas veces nos bloqueamos a la hora de escribir. Y entonces, en esos momentos en donde hay un callejón sin salida en la escritura, pues viene la parte terapéutica que abre caminos y entonces puedes regresar a revisar el texto. Entonces, de repente, ujú, pues me di cuenta que esto era algo muy útil y muy necesario. Entonces, a veces con algunas personas trabajo en la parte de redacción de textos que de repente se convierte en terapia y luego nos regresamos a la corrección y a ujú, la gramática, ¿no? claro. Es como una combinación que no es muy común, pero que funciona de maravilla. Claro, claro. No, y el campo es amplísimo, ¿no, Pati? Mira, ahorita que mencionabas precisamente esta cuestión de que pues todos tenemos ahí un lápiz, pluma y papel, pues si no tienes papel tienes servilletas, en fin, no sé, o sea, tenemos precisamente este medio tan inmediato que no usamos, ¿no? Fíjate que yo escribía diarios, yo desde los 9 años, 8 o 9 años escribía diarios también. Nada más que desgraciadamente yo creo que los fui dejando como a los 16 17 años, fíjate. Y es una práctica que creo que, digo, luego que agarras y lees, ¿no? Lees esas cosas del pasado, pues dices, ah, caray, digo, además de que te acuerdas de cosas que te pasaron, te acuerdas precisamente de muchas sensaciones, ¿no? Que has vivido, experimentado, o ciertas experiencias que dices, ay, no me acordaba de esto, de veras, y como que todo te vuelve, ¿no? A esos momentos. Entonces, bueno, creo que tú considerarías, Pati, que pues esto del diario sería una actividad recomendable para todo el mundo, que todos lo pudiéramos hacer. Sí, 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 es algo que nos brinda muchísimos beneficios cotidianos. La práctica de nombrar no solamente es una descarga de decir, ah, bueno, ya lo saqué, ¿no? Que es Ujú, ujú, muy común pensar esto, ¿no? Sino que también vamos aprendiendo a ver como ese espejo en donde podemos comprendernos más a fondo lo que sucede con nosotros. Podemos ir llevando esta práctica de la atención porque el escribir nos lleva a la necesidad de detenernos. Y en este momento de la vida, ese detenernos y llevar nuestra atención hacia algo, pues nos regala muchísimo, ¿no? Sea meditación, que en parte la escritura me parece que sea como es como una meditación activa. ujú, Eh, entonces, bueno, nos detiene, la escritura lleva una velocidad. Entonces obliga a nuestro cerebro a tener como una pausa e ir a la velocidad de nuestra mano. ujú, Se hace como un embudo en donde hacemos cerebralmente una selección de palabras de qué vamos a plasmar ahí.
Y esto nos lleva a un ejercicio como de síntesis, pero también que está conectado con las emociones. O sea, realmente al escribir a mano, pues todo nuestro cerebro se estimula y entonces podemos acomodar emocionalmente vivencias. Ujú. Esto es algo que, pues digo, no es algo inventado por mí, ¿verdad? Sino que hay muchos estudios que han encontrado esto y que Claro. recomiendan la escritura, incluso, por ejemplo, en situación en específico, cuando se vive una situación traumática. Traumático es todo aquello que excede tu capacidad, digamos, de atender, que no sabes cómo digerirlo, manejarlo. Ujú. Entonces, bueno, cuando vivimos algo así, hay una recomendación de James Finney Baker, que es un doctor en psicología de la Universidad de Texas, y él en un estudio que publicó en los 80 mencionaba que escribir 4 días, 20 minutos cada día sobre esta vivencia realmente hacía una diferencia grande Mm. bueno, de forma inmediata al escribirlo, pero también a mediano y largo plazo se veía una gran diferencia en cómo las personas manejamos la situación después de haberlo escrito. Algo que yo observo es que cuando hay una situación traumática o difícil, es como si algo en nosotros se rompiera. O sea, realmente a veces sentimos el cuerpo roto, el corazón Ujú. roto, no sé, como que ya no podemos estar completos, ¿no? Ujú. Lo que hace la escritura, así lo visualizo, es como tender un puente entre ese antes y ese después. Entonces empiezo digamos, en mi normalidad, y entonces aquí está la situación y con palabras puedo dar una continuidad y una explicación que me permita llevar un flujo hasta esta nueva realidad. Y si veo esta nueva realidad es diferente a la anterior, de lo que sucedió, pero puede haber una mayor comprensión, sobre todo emocional, en que hay un flujo y que las palabras, que son las mismas que usaba antes y que uso ahora, pero acomodadas desde de otra forma, me llevan a decir, ok, estoy bien y está bien, es diferente, pero ok, ¿no? Está bien. Es Mm. algo que sucede internamente. Entonces, pues todo empieza por tomar el cuaderno, la pluma y ponernos a escribir 5 minutos todos los días, 10 minutos, incluso con cronómetro. Súper recomendado. Ok. Oye, Pati, ¿y tú recomiendas obviamente más la escritura con mano que la escritura en computadora? Sí, ¿Qué diferencia eh, habría, no? Tú que, bueno, que sabes de esto, ¿qué diferencia hay entre tener esta actividad física, ¿no? De la pluma al aparato. bueno, hay estudios que apuntan hacia cómo nuestro cerebro se estimula más ambos hemisferios de forma como más activa. Ujú. Nos lleva a una mayor actividad, el, porque también implica este movimiento corporal que no es tan mecánico y tan, digamos que el teclado lo usamos para ya muchas actividades Ujú. laborales, o sea, ya es como un mismo camino Ujú. que conocemos en muchos otros ámbitos. El ámbito laboral, para muchas personas, escribir en una computadora o en el teléfono, bueno, implica muchas actividades que son lo mismo. Claro, Entonces, además de haber esta acción física en la escritura, es un cambio. O claro. sea, cada vez yo creo que hay menos necesidad de usar la mano con la pluma, ¿no? Sí. Entonces es también unir como en contra contracorriente, y también llevarnos a otra forma de vivir y comunicarnos. Creo que, pues bueno, en la actualidad estamos bien acostumbrados pues al tecleo y a muchos movimientos mecánicos, Ujú. entonces nos saca de eso. Por eso lo recomendable es si pueden tener como una libretita de esas chiquitas en la bolsa, a la mano con una pluma, y en lugar de tomar notas, si es posible, en el teléfono, mejor hacerlo en una libretita así. Ujú. Ahora,
de no hacerlo, a hacerlo en el teléfono, pues hazlo en el Sí, teléfono, ¿no? Es el como primer sea. paso. Sí. Sí, pero yo creo que como dices también, esta cuestión de poder tomar una libreta y una pluma te implica a lo mejor también buscar otro espacio, ¿no? Esto también creo que es un estímulo, supongo, ¿no? Porque no es lo mismo que la computadora, no sé, te la tengas que llevar o estás en la oficina y ahí escribas, a que te des la oportunidad de a lo mejor irte al parque un rato, ¿no? O si estás en el parque un rato, tienes 5 minutos, o si ya fuiste a la playa y sacaste la libretita en la playa, ¿no? Como que también propicia, ¿no? Estos otros estímulos del lugar, ¿no? ¿O cómo ves tú, Pati? Sí, 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 aunque me parece importante señalar que no es necesario estar en ningún lugar bonito o a gusto Claro. para escribir. Ujú. Antes, yo recuerdo de adolescente, de no sé, los veintitantos, yo pensaba en este momento así como que yo imaginaba, ¿no? Ujú. De estar tranquila en un lugar súper bonito, con mucho tiempo disponible, con mi escritorio así, con una vista hermosa y con silencio para poder ponerme a escribir, ¿no? Sin embargo, me di cuenta que no me podía esperar a que eso sucediera para yo poder escribir, que realmente era asumir mi realidad y mi realidad era ir a la escuela, era saliendo, irme a otra clase o tomar el transporte público o tomar el carro y andar de un lado para otro. Claro. Y bueno, con el tiempo las cosas no mejoran en ese aspecto de que tengas más tiempo disponible, ¿no? O sea, pues la vida sigue y la creación, claro que es un aspecto bien importante. Sin embargo, bueno, hay creaciones de otro tipo, ¿no? Está la familia, los hijos, o sea, creo que es mantener un equilibrio, ¿no? En lo personal, pues bueno, también el ser mamá, todo esto, pues también te lleva a decir, a ver, yo escribo en donde estoy. Y a veces estoy haciendo algo y acá estoy con pensando en lo que voy a escribir en un rato que tenga las manos secas y estoy mojada, lavando algo o lo que sea, estoy con la mente en eso también, ¿no? Y Ujú. eso es, o sea, no tiene por qué ser ni menos escritura que estar en ese espacio tranquilo. Ujú. Aunque claro, siempre se agradece cuando la situación se presta o cuando nos propiciamos esos momentos de tranquilidad, que sí son necesarios, o sea, a veces la escritura creo que puede llegar a ser como fragmentada, caótica, ¿no? Pero sí tiene que haber un momento de edición que me parece que es un momento, a lo mejor ahí sí, bien importante de concentración en donde ya estás en pulir ese trabajo final, ¿no? Claro. Ay, qué bueno que aclaraste esto, Pati, porque sí es cierto, tienes razón. Esta cuestión de estarnos esperando al momento adecuado, como dices, al espacio adecuado, pues no, precisamente a lo mejor eso, a lo mejor en nuestra cabeza nos hace no hacer las cosas, ¿no? Precisamente como artistas, ¿no? Entonces, Sí. ahorita pensaba en eso y decía yo, bueno, pues, pues creo que estoy en la misma situación, o sea, uno pinta donde sea y si hay familia y si hay gente, y pues no importa, pintas donde sea y como puedas, ¿no? Y entonces, qué bueno que lo aclaraste, porque yo ya estaba pensando así como en esto de cuestión de que, ay, qué padre poder ir a escribir acá a la playa y eso, digo, estaría bien, ¿no? Pero bueno, que eso no sea un impedimento precisamente para escribir, como mencionas, ¿no? Y esta recomendación, Pati, de que para pues ahora sí que, digo, para todas las edades, obviamente, ¿no? Pero esta cuestión de fomentar en los chicos, ¿no? Esta cuestión de agarrar una libreta y escribir sin mayores pretensiones, ¿no? También, desgraciadamente creo que es algo que falta mucho, ¿no? Pati, digo, al menos en la escuela, pues creo que no hay como, bueno, yo lo veo también con mis hijos, ¿no? No hay una, iniciativa de que, a ver, chicos, vamos a empezar un diario, vamos a empezar, o sea, no, pues no he visto nada de esto, Pati, ¿qué pasa? Ahí yo creo que depende mucho pues de los maestros en específico, de los directivos, o sea, en la escuela de mis hijos sí ha habido de repente momentos donde los llevan a escribir en la pandemia, Mm. estuvieron escribiendo varios días, hicieron un trabajo bien bonito en esto, pero creo que es algo, pues algo adicional, digamos que no se plantea Sí, desde
desde los libros de texto, el sistema educativo, ¿no? Todavía hace falta como más conciencia en esto. A lo mejor, no sé, a nivel educación, a lo mejor se piensa más en el futuro y el tener computadoras a la mano y todo esto, ¿no? Ujú. Sin embargo, de verdad los beneficios que tenemos con esta práctica de la escritura, o sea, para cualquier persona que no tenga incluso un interés en la literatura, en escribir literatura, pues sí tiene muchos beneficios emocionales. Y si tienes el interés en algo literario, pues también te suma, ¿no? Es como, no sé, beneficios que tenemos quienes escribimos así y que sabemos que si de repente vives una situación difícil, pues hay forma de transformarlo, de escribir y de quedarte tranquilo y en calma con ese tema a partir de haberlo escrito. Claro. Yo creo que veo a través de, bueno, a través de mis hijos y niños que he conocido o con los que de repente me ha tocado estar dando algún taller o algo, siempre hay una disposición por parte de ellos a abrirse a la lectura y a la escritura. Yo creo que más bien es que a lo mejor no hay tantos espacios en donde se propicie esa práctica. Y pues finalmente es competir con la atención de todo, ¿no? Y está todo lo demás que nos llama y a veces nos Ujú. llama más fuerte que un libro o que un diario, ¿no? Claro, 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 pero sí, sí, súper necesario, ¿no? Yo creo que aquí el punto importante, a lo mejor también, Pati, sería que no pensemos que si a lo mejor se le implementa a alguien más a que escriba, ¿no? Desde chicos, no es para que se convierta precisamente en un escritor, o sea, sino porque todo eso va nutriendo finalmente pues la vida, ¿no? ¿No? También, por ejemplo, a veces a mí llegan y me dicen, pero es que mi hijo no va a ser dibujante, no va a ser pintor, pero es que no, eso no quiere decir que no estés desarrollando creatividad, ¿no? Y muchas otras cosas a nivel cerebral y conexiones cerebrales también que hace precisamente el arte, ¿no? Entonces, pues no necesariamente se buscan estas actividades para que se conviertan como tal en artistas, digo, ya verán en el futuro, pero no es necesariamente pensando en eso, ¿no? Sino que también se nutren Ajá. muchas otras áreas pues de la vida, ¿no? Del desarrollo. Sí, aparte esta práctica expresiva también aporta cierta confianza, ¿no? Confianza en que puedes encontrar tus propios caminos creativos, que puedes inventar tus formas de hacer. O sea, en la creación de cualquier tipo, pues exploramos más allá de los caminos de lo que debe ser todo el tiempo socialmente, ¿no? Claro, Y eso, pues, yo creo que es importante para cualquier cosa a la que te dediques, ¿no? claro. Pati, ¿qué te parece si nos platicas ahora un poquito sobre pues sobre tus libros y también cómo los puede encontrar el público? Estoy compartiendo precisamente la portada de Ciudad A, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De Ujú, algunos de los libros que has publicado. No sé, quisieras platicarnos un poquito más sobre esto, sobre el contenido y bueno, también cómo se pueden conseguir tus libros. ujú. Bueno, este libro de Ciudad A fue un libro publicado por el Fondo Editorial Tierra Adentro, en aquel entonces Conaculta. Y este es un libro que habla sobre las ciudades, sobre cómo, bueno, ciudades en el sentido amplio, que realmente ciudad para mí en ese momento era cualquier cosa que construimos, cualquier proyecto, cómo vamos estructurando un plan y cómo lo vamos formando. Mm, Este libro cuenta con 5 apartados diferentes que son poemas un poco diferentes unos de otros que intentan expresar cómo en una ciudad hay diferentes zonas y ujú, cómo en una ciudad podemos encontrar zonas laborales, donde hay zonas más personales como de diario, hay zonas más como reflexivas, y así, ¿no? Entonces, bueno, en este caso ahí me parece que es como si fuera un índice de diferentes caminos de la escritura. En el área laboral, en ese momento, empecé a explorar en ese libro
una beta que después desarrollé con la beca del FONCA de jóvenes creadores en poesía, que es esta reflexión sobre la oficina, que es un poco de repente burlesca o sarcástica sobre lo que sucede en una oficina, viéndolo como la fauna, ¿no? Este, la fauna de las personas y de repente, que nos convertimos en eso, ¿no? Y cómo esas formas de relacionarse en la oficina, esos sobreentendidos, ese exceso, esa exigencia, ese estar ahí, ese deber, cómo nos absorbe quienes somos. Mm. Y bueno, así desarrollé un libro que todavía no está publicado ya desde hace mucho, pero que trata específicamente este tema. Antes de eso había escrito un libro que se llama Amanecer de Viaje, que habla sobre viajes reales e imaginarios en pues como en estas ganas de conocer el mundo a través de lo subjetivo de lo pequeño. Entonces de repente eran algunos viajes era una época en donde conocí muchos lugares, donde me gustaba mucho estar en donde pudiera estar. Y entonces para mí era como hacer una fotografía de diferentes lugares a través de las palabras, Ujú. vinculado con las vivencias también. Y bueno, antes de aquel libro está otro libro que se llama El Árbol. Ese libro aborda, bueno, para mí los árboles, creo que la vida entera se puede explicar a través de un árbol. Eh, el bosque como Ujú. algo bien importante, algo realmente cada persona, si nos damos cuenta, somos como un árbol, hacemos en comunidad bosque, estamos conectados a la tierra, estamos todo el tiempo haciendo este proceso de respiración, nos extendemos hacia la luz, tenemos la capacidad de, aunque estemos en un lugar en sombra o oscuro, Ujú. las ramas crecen y buscan la luz de forma natural. O sea, me parece que es todo que ver con quienes somos en este mundo. Eh, Crecemos hacia el cielo, todo, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Ujú. Eh, entonces, bueno, en este libro aborda de forma sencilla y también tiene que ver con aquellas primeras búsquedas de cómo escribir y cómo decir. Es un libro al que le tengo mucho cariño, que en aquel tiempo, tenía yo 23 años, publicó la editorial Existir, que era un proyecto hermoso de Gilberto Licona, aquí en Tijuana, en donde pues habría de forma independiente una convocatoria. Entonces, bueno, le llegaban libros y él hacía como ahí un comité de selección para ver qué libro se publicaba. Y me parece que publicaban uno cada 3 meses, una cosa así. Ujú. Y bueno, con recursos de patrocinadores y así, ¿no? O sea, él veía la forma de hacerlo. En aquel tiempo tuve la oportunidad de presentar ese libro en muchos cafés, así organizaba muchas presentaciones como parte del paquete, digamos, de esa publicación. Y creo que ahí fue cuando comprendí la importancia de esta conexión de autor-lector. Tanto yo como autora, como también decir, wow, o sea, yo como lectora también estoy ante esto del otro lado, ¿no? Entonces, bueno, eso hacia atrás y hacia adelante. Tengo algunos libros, por ejemplo, uno que dediqué a mis hijos, que es de poesía y que también ha sido para mí pues el explorar cómo pues esta experiencia tan fuerte de la maternidad llevada, digamos, cruzada con la escritura Ujú. y con este hablarles. También el concepto de saber que, bueno, a mí me pareció esto, me voló la cabeza así cuando pensé en esto, ¿no? Que mis hijos, o sea, recuerdos que para mí eran tan importantes de ellos de muy niños,
eso iba a quedar en su subconsciente. Realmente ellos no lo iban a recordar. Que, digo, al trabajar con personas adultas me doy cuenta que a veces hay personas que recuerdan pues una que otra cosa Ujú. y ya a lo mejor como si la vida empezara así al final de la infancia y de ahí para De ahí. adelante. Sí. Que hay tantos recuerdos y tantas cosas antes, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trata ese libro. Tengo otro libro también inédito que habla sobre la experiencia de partir o de irse. Es un libro que me costó mucho trabajo escribir, pero que para mí fue indispensable para seguir después de experiencias difíciles, ¿no? Y bueno, ahorita estoy con otro que es una reflexión sobre los nombres, sobre el nombre, Ujú. cómo nos nombramos. Ok, ok. Muy bien, Pati. Pues bueno, de hecho, aquí estaba compartiendo precisamente al público parte de tu blog, ¿no? Con la invitación, obviamente, de que entren, así la encuentran como patiblake.blogspot.com, ahí pueden entrar. Y bueno, ahí tienen un apartado precisamente con los libros. Estos libros, Pati, ¿dónde se pueden conseguir? En el Grafógrafo, que es Ujú. una librería que está por la Avenida Revolución entre Tercera y Cuarta, está en el Pasaje En el Rodríguez. pasaje. Ajá. Me parece que en la librería El Día todavía hay algunos, o se pueden comunicar directamente conmigo también. Perfecto. Y bueno, ahí nos ponemos de acuerdo ya sea para el envío o para aquí en Tijuana, quienes estén. Perfecto, bueno, pues ahí está la información también para que pues contacten a Patti para conseguir sus libros y bueno, también échense ahí un chapuzón con mucho tiempo también, ¿eh? Dense la oportunidad de leer todo lo que publica Patti ahí en su blog. De hecho, ahorita les estoy compartiendo ahorita las últimas entradas que tienes aquí, Patti, ¿no? Apenas, ¿no? Apenas de ahora de junio. Entonces, bueno, pues para que vayan viendo todo lo que tiene Patty ahí en su blog y pues bueno, obviamente conozcan muchísimo más pues de esta escritora de aquí de nuestro estado, ¿no? Que está obviamente haciendo mucha labor también, como nos platicaba ahorita, con respecto a la escritura, pero bueno, también con respecto a la terapia y a la promoción, ¿no? También de la lectura. Pati, bueno, también sé que das cursos, ¿no? Que das, bueno, obviamente tus cursos de terapia, ¿no? Pero, ¿qué te parece si nos platicas un poquito más sobre eso y sobre, pues, más información para que la gente que esté interesada te contacte? Ujú. En Puerta tengo círculos de lectura, ahora en 2 semanas o 3, no me acuerdo. Empezaremos con un nuevo círculo de lectura. Está abierto para hombres o mujeres, aunque principalmente quienes acuden son mujeres, pero sigue Mm, abierto sí, para están invitados voluntarios todos. integrantes. Sí, 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 sí. y bueno, la idea en este círculo en específico es leer en común textos que tengan que ver con el bienestar personal. Entonces, bueno, los títulos, digamos, tienen ese objetivo de hacer un cruce entre vivir bien y leer, ¿no? Ujú, Eh, bueno, estos círculos, hay uno matutino y uno vespertino en La Damiana, en Playas de Tijuana, ujú, que es un espacio muy bonito de unos amigos, Cintia y Ricardo. Y también en línea, de hecho, pues digo, en donde estén, se pueden conectar en el círculo en línea también. De repente tengo alumnos en otras ciudades, en otros países y bueno, es una experiencia también que creo que no le pide mucho a la experiencia presencial. Eso ha sido para mí así como una ujú, novedad, pero digo, ujú. novedad desde el 2020, pero de verdad sigo confirmando que es una muy buena forma pues de acortar distancias y de evitarnos el tráfico incluso en la misma ciudad, ¿no? Pues sí. Eh, También, por otro lado, estoy por iniciar nuevamente el taller de escritura terapéutica que tiene el objetivo de hacer esta práctica que les decía de tomar el diario y bueno, ponernos a escribir juntos, que va dirigido tanto a personas que les interese alguna finalidad literaria como quienes no. O sea,
Es digamos, una plataforma básica de escritura en donde el objetivo es el compromiso de escribir todos los días por lo menos 15 minutos al día. Ese sería como el requisito de entrada. Son 2 meses, son 8 sesiones en grupo y aparte una sesión individual para aterrizar ya los temas de cada quien. Es una experiencia súper bonita, una experiencia en donde de verdad eh, logramos dar pasos más allá que cuando de forma individual nos proponemos hacer, digamos, Ujú, llevar más allá la escritura. En los temas que vemos tiene que ver, bueno, tanto la práctica de la escritura como algunos temas que tienen relación con las creencias, con nuestro lugar en nuestra familia, a lo mejor de ver temas pendientes que tengamos y cómo con la escritura podemos apoyar el proceso de cierre emocional del tema, cómo podemos despedirnos, llevar duelos. O sea, es un taller que va más allá de la escritura, que nos lleva a la autorreflexión, que nos lleva, es una práctica de atención colectiva, en donde realmente nos damos cuenta que cada uno somos juntos mucho más allá de la suma individual, pues, ¿no? Como que de verdad, súper invitados. Este taller yo lo creé bueno, por primera vez lo di, aunque ya lo había creado desde antes. Lo impartí en el 2020 por primera vez. Desde ahí ujú. ya son, me parece que han pasado 20 grupos. eh, y lo hice y lo estructuré porque yo no encontré un taller así como ese. O sea, busqué mucho en línea, o sea, quería un espacio así y como no había exactamente eso que yo quería, pues yo lo propuse y ha funcionado mucho. Entonces, pues los invito a que escriban y, y si quieren, pues a formar parte también de estos espacios. También de repente doy talleres de redacción o de escritura creativa, en específico de poesía. Pero bueno, ahorita en puerta están estos dos y para ello los invito pues a visitar la página ya sea de Instagram o de Facebook. Pues ahí es donde comparto la información. Bueno, pues ahí tienen la invitación de Patty para que entren a su Instagram, a su Facebook, entren a su blog y pues obviamente la puedan contactar para que pues puedan tener obviamente más información sobre horarios, fechas, etcétera, y pues bueno, puedan obviamente asistir a cualquiera de estos talleres que está impartiendo Patty. Ahorita como dijo, hay presenciales, pero también tiene en línea, entonces bueno, pues ahí de donde quiera que nos estés viendo, no importa si estás en otro estado, pues puedes contactarla y pues ahí hay la posibilidad de participar también en línea, ¿no? Sí, en el blog nada más quería comentar esto, Ujú, es un poco textos un poco más personales, como tipo diario, de repente por ahí hay algunos poemas que ya están publicados y que también los he puesto ahí, pocos, pero realmente el blog tiene el objetivo de ser, pues es un espacio que abrí desde el 2002, en los tiempos del Tijuana Bloguita Front, cuando estaba Rafa Saavedra y pues todos escribíamos amigos y nos leíamos unos a otros. Y bueno, esa práctica la he continuado desde entonces, ya 23 años, no, 22 años. ajá, sí. Y bueno, es solo escribir y escribir y es flujo de pensamientos. Y bueno, digo, lo menciono nada más para que vean, realmente no son textos como que tienen el objetivo de la publicación ni que estén necesariamente finalizados, Ujú. pero bueno, es el proceso ahí expresado. Y también, bueno, está la otra página que es escrituraterapéutica.com.mx, que es más específica sobre lo que tiene que ver con escritura terapéutica. Perfecto, pues ahí para que las visiten y bueno, también ya mencionó Patti para sus libros, ¿no? También pueden contactarla o visitar estos lugares que ya nos había mencionado, ¿no? Pero bueno, pues si no, contáctenla mejor para que tengan mejor el dato de cómo obtener sus libros.
Pati, pues bueno, obviamente siempre terminamos estas pláticas diciendo que cómo nos hace falta más arte, ¿no? Cada que platico con algún artista nuevo digo, ay, ¿cómo hace falta esto que hace este artista, ¿no? Y lo que hace este otro, y pues bueno, todos, ¿no? Todos, pues poniendo ya sé que su granito de arena, cada uno en lo que hace, ¿no? Pero pues finalmente para el público, pues sería bueno darnos cuenta, ¿no? De cómo estas actividades, pues son tan necesarias pues para los chicos también, ¿no? Que vienen, ¿no? Sobre todo ahorita, como mencionabas hace rato, que estamos tan dispersos con muchas otras cosas y sobre todo, pues ellos, ¿no? Que están, bueno, todos, pero pues sobre todo que ellos están ya naciendo con eso, ¿no? Entonces, bueno, pues esta cuestión de implementar un poquito más el arte en sus vidas, ¿no? Así que pues a contactar también ahí a los artistas. A veces, creo que, no sé, a lo mejor podríamos decir, bueno, pues yo me puedo poner a escribir, pero pues no hay como el acompañamiento, ¿no? No hay como ese acompañamiento que te dé como un poco más pues de guía, ¿no? Con una persona que, pues como tú, es que Patti, que estás preparada y que sabes cómo ir guiando precisamente, como quien dice, para que no empecemos una actividad y que o nos aburra o no nos guste, ¿no? Sino al revés, ¿no? Que con esta guía que das en tu caso, pues nos vaya al revés, ¿no? Creciendo como mucho más el interés, ¿no? Pues, y el avance, ¿no? Que también vayamos viendo algo de avance en nosotros, ¿no? Porque pues, si no hay con quién compararnos o con quién evaluarnos ni nada, pues es así como que no sabemos de para dónde vamos, ¿no? Digo, eso pues es en cualquier arte, ¿no? Pero en este caso, pues que es en la escritura, pues por eso también la invitación a que pues la gente te contacte, ¿no, Pati? ¿Cómo ves? Sí, y también muchas veces cuando pensamos en arte, pensamos, ay, sí, pues que nuestros hijos o que los niños empiecen, pero de verdad es algo que yo Todos. creo que nutre a las personas de todas las edades. Incluso me atrevería a decir que los niños de forma natural están conectados con bueno, todos, pero los niños lo tienen como más a flor de piel, ¿no? Esta conexión con la creatividad y que realmente a todas las edades es algo que nos puede aportar muchísimo a nuestra vida. Entonces, sobre todo, incluso si tienes hijos a los que quieras llevar a una clase de arte, pues te invito también a ver la forma de integrar para ti, Claro. como adulto, esto para tener esos beneficios y realmente no hacerlo, pues como igual con la lectura, ¿no? Muchas veces es, ay, ¿cómo podemos hacer que las nuevas generaciones lean, ¿no? Y yo no leo, ¿no? Ujú. Entonces, es realmente, pues, tomarlo, aplicarlo y entonces ahí es cuando se te va a abrir la creatividad para compartirlo con otros, ¿no? Así es, Pati. Pues muchas gracias por tus palabras. Mira, Pati, se nos está acabando el tiempo ya de nuestra plática. Pero me gustaría que tomaras estos minutos para que tú te dirigieras directamente al público, lo que tú quieras decir, alguna invitación, un consejo, en fin, lo que tú gustes. Ay, pues, bueno, agradecer a todos pues, por estar aquí viendo esta entrevista, invitarlos a escribir cualquier asunto que traigas, incluso te puede ayudar a dormir mejor, escribir, o sea, hasta en lo práctico, pues. Ah, todos tenemos historias de cosas que nos han pasado, entonces, pues puedes empezar por escribir una anécdota, un recuerdo, algo, una carta, por ejemplo, o aquel boceto de historia o de poema o de, no sé, aquello que quieras crear, si es por el lado más como de la literatura. Eh, y es empezar y seguir. Una maestra mía decía, pues el punto es regresar cada vez, es hacerlo una vez y regresar, y luego volver a hacerlo otra vez y regresar. A veces pensamos que pues tendríamos que hacerlo todos los días y no fallar para ser realmente una escritora. Yo diría, hay que regresar, o sea, las veces que sea necesario, cada vez irlo haciendo un hábito y también un gusto, porque hay mucho disfrutable en esa acción de volver y de
de crear y de ver cómo va avanzando y cómo se va creando esa obra que vas explorando y que al final llega a un público o a un lector y que ese lector no necesariamente tiene que ser pues así como, ay, tiene que llegar a fuerzas a un libro y entonces llevar ese camino. Bueno, puede que sí suceda o que sí llegues a eso, pero bueno, empieza por compartirlo con tus amigos, con la gente que está alrededor. Si no tienes la posibilidad de tener una vía, digamos, ya más estructurada literariamente, ¿no? O también a veces los textos pues no tienen que salir del cuaderno, ¿no? Ujú. Y si eso te da la posibilidad de dormir mejor, de estar a gusto, pues a lo mejor ahí ya cumple su función, ¿no? Claro. Entonces la recomendación es la escritura y por otro lado la lectura también. La lectura en los círculos, eh, les digo que es como si nos reunimos para platicar con un autor. Y aquí la maravilla es que podemos platicar con cualquier autor de cualquier tiempo que nos imaginemos, mientras haya un libro, y podemos escucharlo y dialogar con él a partir de toda esa conversación que se arma, ¿no? Podemos leer a partir de cualquier tema, podemos cambiar de conversaciones todo el tiempo. O sea, hay una riqueza ahí que a veces no hemos considerado. Entonces, pues bueno, a quienes están viendo esto, los invito a tomar un libro, a escribir. Y si no tienen idea de qué leer o qué escribir, bueno, acercarse a alguien que sepan ustedes que está haciendo esto de leer y de escribir, o alguna biblioteca, o algún espacio cultural en donde haya alguna actividad. Sí. Muchas gracias por tus palabras, Patti. Y bueno, pues también agradecerle al público por haber estado aquí en esta plática, por haberse dado la oportunidad de conocer a Patti. Si están interesados en todo esto que nos acaba de mencionar Patti y en los talleres que está impartiendo, pues contáctenla, síganla. Ya saben que esto no nos cuesta, no nos cuesta seguir a las personas. Ahí entren a su Instagram, síganla para que se enteren de todo lo que está publicando y bueno, también si conocen a algún interesado, pues también pásenle la información, ¿no? Entonces, esta es la mejor manera que nos ayudan a promover el arte y pues para que llegue a muchas más personas. Muchas gracias. Pati, pues muchas gracias por haber estado aquí, por venirnos a compartir sobre ti y pues estamos viéndonos próximamente. Muchas gracias. Y pues pues muchas gracias al Gracias. público y nos vemos en otro programa de Arte Hecho en México. Hasta luego. Hasta luego, Pati. Gracias.